Bueno, le damos la bienvenida al señor Telles. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por venir. Siempre Telles. Porque venía por Nuria, no por Claro, ustedes. obviamente. Me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, y efectivamente, como recién comentaba Mendelevich, hay toda una tradición en la provincia de Buenos Aires que tiene un origen en la modestia, aunque hoy suene pomposo. Hoy suena pomposo, presidente del instituto o director general de escuelas, pero no hay ni ministro de educación, en la época es una decisión sarmientina, en su momento de no poner ministro. Está bueno, todavía seguimos hablando de honorable Cámara de Diputados. Y honorable hay que demostrar que son, si son o no. No es solo un honorables, título, ¿no? Bueno, pero también está bien porque es al menos pone el listón, allí deberíamos llegar, deberíamos devolverle, ser capaces, todos los que tenemos esta vocación, de devolverle nobleza a la política, de devolverle... No amor, porque desde siempre, desde los griegos, la relación entre la política, los políticos y la sociedad es crujiente y tensa y es lógica, pero ojalá seamos capaces de todas maneras volverla. Pero en cambio, el cargo de presidente de la Nación, antes protocolarmente había que decir el excelentísimo señor presidente de la Nación. Eso lo derogó Alfonsín. Sí. Ajá. No sabemos si lo derogó por modestia o porque sabía que nunca más iba a haber excelentísimo. Tremendo. Durísimo. A alguien se le decía, un humorista decía, ese lentísimo. Sí, sí. Él no lo quiere decir, pero eso se decía sobre De la Rúa. Claro. Y como es política, tiene que... Ese lentísimo, señor presidente. Tellerman, ¿ha decidido Scioli ponerlo como vocero? ¿Está bien? Coordinador de comunicación, sí, hacemos una tarea, viene un año muy intenso, ya en poco tiempo más son las primarias, las PASO, luego las elecciones en donde creemos que será el candidato electo en las PASO del peronismo, de todo el espacio y eso requiere... ¿Del peronismo o del kirchnerismo? Del peronismo, del peronismo, que incluye el kirchnerismo, que incluye... Digo, no, pues no es lo mismo. No, en la medida que quien conduce un proceso político, o en este caso también la presidencia, pone su impronta. En la próxima presidencia, yo creo y espero, para eso trabajamos, que sea de Daniel Scioli, también tendrá su impronta. Me parece que cada presidente, que es quien conduce indudablemente no solamente el país por razones institucionales, sino su partido político, su espacio político, indudablemente pone su impronta, pero también la existencia de partidos, y eso es bueno, con sus más y con sus menos. Yo creo que el peronismo sigue siendo el partido que mejor soportó la gran crisis, el desbande, la atomización de los partidos, y encorseta y te pone determinados criterios. Más que la impronta, Cristina lo que le va a poner son los diputados. No. Y si es que no le pone a Luise. Los diputados, sobre eso hay una, no sé si una gran confusión, o en todo caso una diferencia de opiniones. Los diputados pertenecen a una política, uno puede discutir, pero pertenecen a un mismo espacio, no hay diputados de uno o de otro. O sea que los de la Cámpora son de Scioli. Sin duda. Los diputados de la Cámpora son diputados de Scioli, querés decir. Los diputados que hoy militan en la Cámpora o que están cerca de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires votan y han votado. Se discutirá, habrá diferencias. ¿No hay diputados sciolistas? No, por eso digo, cuando un cuerpo como los diputados, que debe, más allá de sus opiniones, votar en una dirección política. Yo a veces escucho y dice, bueno, pero todos votan lo que quiere el Ejecutivo. En cualquier democracia que se precie estable, habrá diferencias, Pablo, lo sabés, sos un gran politólogo. Digo, una democracia estable, de esas que aspiramos nosotros también a ser, habrá diferencias, pero un bloque de diputados, que es un cuerpo colegiado, tendrá diferencias, pero vota como lo indica, salvo aquellas cuestiones donde hay temas de conciencia, cuando se debate aborto, cuando se debate temas muy sensibles, donde eso parte una posición política, puede haber objeciones de conciencia, cuestiones muy personales que van más allá de la política, pero es esperable que en una democracia consolidada y moderna un bloque vote como su gobierno. Eso no es seguidismo, no es... sí
hay diferencias, si se conocen y quienes Entonces, militan efectivamente en la cámpora o militan en otro espacio. Sí, bueno, pero digamos, en los diferencias. momentos de mayor rispidez Claro. entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos conocido más de una situación en la que le han hecho la vida imposible a Scioli, por más que maneja la provincia de Buenos Aires es Daniel Scioli, y ellos se supone que son los legisladores del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Tensión hubo, siempre lo refiere el mismo Scioli, y lo refiere hoy con Mariotto, porque no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Y efectivamente, esa relación que comenzó a veces con disonancias, para decirlo de alguna manera, hoy, elegante, 4 años, por decirlo de una manera elegante. Por usted, Nuria, gracias. la elegancia suya. Gracias. 4 años después termina con un vínculo muy consolidado. Eso muestra, creo, uno de los atributos que tiene que tener un presidente, que creo que será nuevamente Scioli, de eso, de encontrar una situación, poner calma donde no la hay, poner cercanía y unión donde no la hay. Creo que hay que darle la derecha en eso a Tellerman, tiene razón. Realmente el objetivo de meterle a Mariotto, que hizo Cristina, meterle como comisario político, demostró ser inútil. Se fue diluyendo con el tiempo, querés decir. Pablo dice, le doy la razón para decir lo contrario. No, bueno, pero... No sé si es porque compartimos la pasión por la política o las raíces judías, esa manera talmúdica de decir lo contrario a lo que quiero decir. No digo lo que dice Pablo, señalo un hecho que ellos mismos señalan. Efectivamente había diferencias, pero no es así, es bullicioso, hay pasiones, hay tensiones, es un partido, no se hace, por eso digo, es un cuerpo colegiado. Hay diferencias, hay sectores. La pregunta es esta. A ver, se empieza con diferencias. Un buen conductor, un buen político, un buen gobernante, hace eso. Así como encuentra tensiones en una sociedad, porque los sectores del trabajo piden reivindicaciones, aumento de salario, los sectores de la producción te dicen yo quiero producir más, si vos pones cualquier, contene esto. Entonces un gobierno lo que hace es efectivamente encontrar una situación, un buen gobernante, encontrar una situación de tensión y ponerle armonía, desde lo mínimo a lo máximo. Y en ese sentido Daniel ha tenido en un principio una situación conocida, de diferencias con Gabriel Mariotto, y hoy termina Mariotto siendo una de las personas que con mayor contundencia y convicción promueve y reivindica, además de su vínculo, pues lo vimos en la última asamblea, la apertura de sesiones, en su discurso y en su acción, una cercanía, una unión y además un apoyo, en este caso a la candidatura de Daniel Presidente, muy fuerte. Bueno, esto me parece que es lo que hay que destacar. Es verdad, está bien, Fenómeno, te doy la derecha en eso. Ahora, el 24 de marzo, anteayer, se llenó la Plaza de Mayo. Realmente fue un acto muy importante. Y uno de los líderes o de los baluar, digamos, de los ídolos de la gran mayoría de gente que estaba en esa Plaza de Mayo es Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini dijo ese mismo día que Scioli fue cómplice de la dictadura. Entonces no me digas que es lo mismo Scioli que Cristina. Una aliada de Cristina como ese de Bonafini está diciendo nada menos que Scioli fue aliado defensor de la dictadura. Conocemos las opiniones a veces muy destempladas de Ebe en relación con muchas cosas. Por otra parte, a Ebe, creo que nadie, yo al menos, y quienes hemos tenido militancia en los organismos de derechos humanos, no le dejamos de reconocer ese lugar noble que tuvo, sobre todo, bueno, antes de ayer fue el 24 de marzo, hay que recordar que esa resistencia que madres y abuelas hacían fue durante mucho tiempo una resistencia en soledad. El mito ese de que todo lo había, no lo era. No lo era, había unas pocas mujeres, además, que con agallas y coraje salían, reclamaban por sus hijos, pero al reclamar por la vida de sus hijos, reclamaban por la vida en general y reclamaban por la democracia. Así que ese lugar yo no me lo olvido, creo que nadie se lo olvide. Y después las posiciones políticas de Ebe. ¿Se corta sola Ebe cuando dice eso? Parece que tiene una personalidad. Yo no quiero discutirla nuevamente por ese lugar que tiene. A mí me gusta en general cuidar esos símbolos en los aspectos que creo más nobles, porque son buenos para la totalidad de la sociedad. Luego Ebe, por ahí a diferencia de otras madres o abuelas, ha incursionado en la política con posiciones que francamente uno no comparte. Pero más allá de eso, la política de derechos humanos de Daniel, porque
más allá de lo que dice, que hay que hablar del contenido. Sí. Es reconocido por organismos internacionales, la política de derechos de promoción y defensa de los derechos humanos. Pero ella no está hablando de ahora, ella no está diciendo de ahora, ella está diciendo que como corría en lancha, pertenece a una clase social acomodada que fue cómplice. Es un despropósito, Daniel es ese Daniel. Por eso, uno no es aquello que los demás creen que es porque miran por el ojo de la cerradura del alma, entonces yo sé que... No, uno es lo que hace. Sí. Y Daniel es esto. Promotor de Derechos Humanos, reconocido internacionalmente, tiene a Kibo Carlotto, hijo de Estela Carlotto, mujer, ahí sí, muchísimo menos polemizada, y tiene una, antes Corbacho, abuela madre de Plaza de Mayo, las políticas que hay allí, de reconocimiento a las víctimas, de programas permanentes en relación a eso, en sus programas de estudio. Eso hace que cualquier otra opinión, si quieres ser variada, ahora más allá de esto, ahora empieza la campaña. Da la sensación de que tanto a Macri como a Scioli le conviene polarizar entre ellos, lo van a intentar de a poco dejar a Sergio Massa de lado. Macri claramente representa el cambio, ¿ustedes representan qué? ¿La continuidad? ¿La continuidad un poquito distinta? ¿Qué son? No es que uno decide dejar a otro de afuera, porque después, realmente si la gente, la ciudadanía empieza a optar por dos posiciones políticas, normalmente para mí es un rasgo de normalidad, y por más que uno quisiera que sucediera de otra forma, cuando la sociedad decide mirar así las cosas, esto es un movimiento implacable e irreversible. Efectivamente se está produciendo una polarización, pero me parece que esa polarización se produce, obviamente no por intención de los polarizados, sino por una clara y sana, para mí, división de aguas de cómo ve cada uno de estos espacios políticos la realidad argentina y el vínculo Argentina con el mundo. Nosotros creemos en una presencia del Estado que regule, mejore y compense las cargas de las políticas de mercado. Nosotros creemos en una promoción decidida y clara de la industria nacional, procesos que permiten... Pero te me estás yendo por las ramas. Tato te dice si es Scioli, ¿qué es? ¿Continuidad? ¿Es cambio o es continuidad con cambio? Efectivamente, nosotros estamos a favor de una serie de cosas y de las que el espacio que lidera, la alianza que lidera Macri, está en contra. Nosotros estamos a favor, se nacionalizó YPF. Creemos en que el Estado, la nación, debe tener una herramienta estratégica como el desarrollo energético, YPF, en sus manos. La alianza que lidera Macri después fue cambiando, pero piensa que no. Tiene una Scioli lo va a dejar a Galluccio. Por supuesto, claramente. Lo deja Gallucio. Bueno, no me voy a adelantar a continuidad menos Eve de Bonafini, más o menos. Pero no, Scioli se define a favor y me parece que le hace un favor a la política quien se define a favor de las cosas y no en contra. Cuando te defines en contra, te subís a una ola y no sabes y el otro no sabe qué pensar. Bueno, yo me defino porque estoy en contra de Pablo, no es el caso. No, yo me defino a favor de las ideas de Nuria, yo me defino a favor en este caso de una industria nacional, de efectivamente una política de derechos humanos. Hace poco Macri dijo, los derechos humanos son una etapa, creo que nadie comparte que es una etapa. Fue una etapa en la Argentina, una época negra, pero tiene que ser una acción permanente. Creemos efectivamente que la jubilación al CFJ... Obviamente se refería a seguir removiendo las señor secuelas. Defiende las posiciones de Macri. No, Tellerman, nos quedamos con ganas, nos quedó poquito tiempo para la entrevista. Teníamos ganas de charlar un poco más. ¿Sabes qué pasa si Cristina se queda con Randazzo y tantas cosas más? Pero lo invitamos para una próxima, ¿sí? Pablo, porque tenemos que... Esta noche voy a cenar con Macri. Sí. Espero que Scioli... Espero, no, en ADEPA, en la cena ADEPA. Espero que poder cenar con Scioli también. Por supuesto que sí, siempre. No soy defensor de Macri. No, lo sé. Eso por lo mío sé la independencia de Pablo y mi estima por él. Gracias. Igualmente. Gracias por haber venido. El chicanismo, es muy divertido.